Iniciamos aquí nuestro consultorio médico cuando alguien en nuestra familia, en nuestro entorno más cercano, sufre de algún trastorno, alguna enfermedad. Todos estamos al pendiente para poder ayudarlo. De repente, este es su caso con alguien que presenta Parkinson. Aquí vamos a despejar todas las dudas con la doctora, nuestra invitada, neuróloga Marcela Alvarado, a quien le damos la bienvenida. ¿Cómo está? Buenas tardes. Gracias por venir. Gracias. Muy buenos días. Gracias. Bueno, en primer lugar, empecemos señalando qué es exactamente el mal de Parkinson. La enfermedad de Parkinson en realidad es una enfermedad neurodegenerativa. Se considera que en el Perú aproximadamente hay unas 30.000 personas con ese diagnóstico y aún así 3.000 cada año son diagnosticados nuevamente. Es una enfermedad progresiva que se debe a una deficiencia de múltiples neurotransmisores. El más importante de ellos es la dopamina, produciendo síntomas motores y sobre todo más adelante síntomas no motores a medida que avanza la enfermedad. Esta es una enfermedad que se presenta casi en personas adultas. ¿A partir de qué momento? ¿O puede presentarse en jóvenes también? En general, lo usual es que se presente a partir de los 60 años, pero también hay Parkinson que son de inicio más temprano, que se puede presentar a partir de los 40 años. Sin embargo, hay casos más raros de Parkinson juveniles, que son de origen genético, y esos pueden presentarse incluso en personas mucho más jóvenes, por debajo de los 40. Esta es una enfermedad, usted lo acaba de decir, que avanza de manera degenerativa, es decir, no puede uno retroceder, pero puede ser este camino mucho más rápido en unos que en otros, es decir, puedo presentar síntomas severos después de muchos años de haber presentado la primera señal, o generalmente en todos es un avance muy rápido. En realidad hay tipos de Parkinson, dependiendo de cómo hagamos el diagnóstico en los pacientes, podemos nosotros pronosticar cómo va a ir el avance de la enfermedad. Si el paciente es diagnosticado en un momento, inmediatamente se le debe de iniciar el tratamiento, no solamente farmacológico, sino también un tratamiento multidisciplinario. Eso quiere decir que debe ir con terapia física, rehabilitarse, debe ser un paciente que lleve un estilo de vida muy sano, un paciente que también lleve nutrición adecuada, que lleve tratamiento psiquiátrico, psicológico, porque recordemos que una persona que le digamos que tiene una enfermedad degenerativa, pues obviamente puede presentar síntomas de ansiedad, de depresión. Ahora, muchas personas estarán preguntando, sí, es verdad, puede tener atención incluso de un psiquiatra, de un psicólogo, terapia, pero ¿qué tiene que ver la alimentación en sí mismo con la enfermedad? Más que ver la alimentación, ayuda para los síntomas propios del Parkinson. Por ejemplo, el hecho de dar fibras al paciente. El paciente con Parkinson tiende a ser un paciente estreñido. Incluso el mismo tratamiento que damos para el Parkinson, la levodopa, también por sí provoca estreñimiento. Entonces, más que todo para ayudarlo con los síntomas que se puedan presentar. Evitar algunas cosas como por ejemplo el café o alimentos que contengan cafeína, porque estos pacientes tienden a tener ansiedad, depresión. ¿Y es el alimento algo que pueda ayudar a acelerar también mi proceso o no? Más que acelerar es para paliar un poco los síntomas. Son solamente por los síntomas. Por el tema de síntomas. Los signos y señales a los que uno debe estar más pendiente, ¿cuáles son? Lamentablemente nos damos cuenta del Parkinson cuando ya se han apropiado los síntomas motores del mismo, cuando ya hay rigidez, cuando ya hay lentitud motora que nosotros llamamos bradicinesia, cuando ya hay ese temblor de reposo. En esos momentos de inestabilidad, incluso al caminar, vemos un paciente con pasos cortos, inestable, que incluso puede estar más adelante predispuesto a caídas. En ese momento nosotros debemos de estar alerta y llevarlo obviamente al neurólogo para poder hacer un diagnóstico apropiado, porque hay muchas enfermedades que son muy parecidas al Parkinson. ¿Y viene además el Parkinson junto a otras enfermedades? ¿Se presenta normalmente así? Sí se puede presentar con otras enfermedades, no es lo usual, pero puede haber Parkinson con esquizofrenia, puede haber Parkinson con algún tipo de demencia como Alzheimer también asociados, puede haber Parkinson con epilepsia, no es lo usual, pero puede existir. ¿Y cómo uno puede realizar ese tratamiento? Es decir, ante los primeros síntomas, señales, ¿a qué se debe someter el paciente? El paciente debe asistir, como le mencioné, inmediatamente al neurólogo, porque lo primero que tenemos que hacer es un buen diagnóstico, un diagnóstico clínico, ayudados con algunos exámenes auxiliares para descartar que no se trate de un tipo de enfermedad parecida al Parkinson, que nosotros lo llamamos parkinsonismos. Es un grupo de enfermedades que se parecen mucho. Estos parkinsonismos en realidad son diversos, hay atrofias de múltiples sistemas, parálisis cerebral progresiva, hay degeneración por cuerpos de luz. En realidad hay muchos tipos de estos parkinsonismos y que clínicamente se pueden parecer al Parkinson. Por eso los neurólogos tenemos que evaluarlos y descartar que se trate efectivamente, porque el tratamiento y el pronóstico sobre todo puede cambiar.
¿Es mucho más complicado en el Parkinson? El Parkinson en realidad suele ser más leve, por así decirlo, que estos parkinsonismos. Lo que sí quizás convendría es descartarlo de un temblor esencial, porque a veces cuando vemos temblores inmediatamente pensamos que es Parkinson, cuando solo se trata de un temblor esencial, y eso sí puede tener un manejo y ser mucho más benigno. ¿Qué tanto puedo detener el avance de la enfermedad? En realidad, si la persona cumple con el tratamiento, con la actividad física que se le recomienda, una calidad de vida impecable, hace rehabilitación, que es el otro 50% del tratamiento, la enfermedad de Parkinson tiende a tener un pronóstico mucho más llevadero, una calidad de vida mucho más adecuada. La persona puede prolongar las complicaciones motoras y no motoras de la enfermedad. Sin embargo, nada puede evitar que igual avance. Lamentablemente no, es degenerativo. En ese sentido, ¿hay algo que lo pueda evitar? De repente, si tengo un padre, un abuelo, tíos que sufran de Parkinson, ¿es muy probable que yo también? No todos son genéticos. La prevalencia de un Parkinson genético es mínima. Realmente son esporádicos, son idiopáticos. No se sabe la causa de la enfermedad del Parkinson, y al no conocer la causa de la enfermedad de Parkinson, pues eso evita que podamos prevenirla de alguna manera. Decir al paciente o a las personas: no hagan esto, no coman aquello, no se expongan a tal cosa, porque aún no conocemos la causa de la enfermedad de Parkinson. Mucho se dice acerca de algunos ejercicios, crucigramas que nos mantengan alertas. ¿Tiene eso que ver también con el Parkinson? Hay tipos de Parkinson que sí, en sus etapas más avanzadas, llegan a presentar bien deterioro cognitivo o bien demencias. Entonces, para evitar llegar a eso, definitivamente, tal como se hace una actividad física y terapia de rehabilitación motora, también es adecuado hacer una terapia psicológica, neuropsicológica apropiada. Antes de presentar estos síntomas de la enfermedad, yo podría realizarme, así como uno se hace un chequeo anual de prevención de cáncer, ¿no? de diferentes situaciones, revisión del estómago. ¿Se puede hacer una revisión neurológica? Sí, en realidad muchos pacientes hacen sus controles neurológicos, algunos pacientes que tienen algunos factores de riesgo, a veces tienen familiares, si bien es cierto no siempre es genético, pero que han tenido algunos factores de riesgo o no también, algunos sí prefieren hacerlo y se les realiza, no solo por Parkinson, sino por diversas enfermedades neurológicas. ¿Cuáles son esos factores de riesgo a lo que usted ha En realidad los factores de riesgo podrían ser, aunque en menor medida, la parte genética, podría ser, también se considera en algunos casos el beber agua de pozo, por ejemplo, los pacientes que pertenecen más a un área campestre, rural, más que el área urbana, el mismo hecho también, aunque no hay mucha diferencia entre varón y mujer, pero de todas maneras se considera que también influye un poco el hecho de ser varón, es discretamente más usual que en las mujeres, principalmente eso, y el grado de instrucción también en cierta medida, aunque no se ha comprobado ninguno de ellos, pero se puede considerar como factores de riesgo probables. Muy bien, doctor. Entonces, ante los primeros síntomas, señales, lo mejor es asistir y descartar realmente que se tenga la enfermedad y seguir el tratamiento. Ante el más mínimo factor de riesgo, acudir para hacer el diagnóstico diferencial. Muy bien, doctora. Muchas gracias por haber estado con nosotros esta tarde. Hasta aquí nuestro consultorio médico.